Entonces, vamos a trabajar así. Primero, acá tienen su enlace, que son las diapositivas, pero para que ustedes las complementen, ¿no? Para lograr una mayor interacción en esta jornada. ¿Listo? Dos, tienen también ya su práctica. Entonces, vamos abriéndola, les dije. Y si no, yo también voy a presentar, ¿ya? No sé. Entonces, la dinámica va a ser esta, ¿ya? Vamos a resolver la pregunta y luego explicamos. Resolvemos la pregunta y explicamos, ¿ya? Y luego de explicar, ustedes complementan con palabras clave aquí, en estos recuadros que están libres, ¿listo? Cosa que generamos una clase más ad hoc con lo que es un repaso, ¿listo? Muy bien, repetimos, entonces la dinámica es, resolvemos, no todas, yo les voy indicando esta pregunta, esta, luego explicamos y generamos palabras clave. ¿Están de acuerdo? Muy bien, perfecto. Listo, entonces empezamos con la primera pregunta, es la estrategia. Esto se le llama estrategia inversa, ¿no? Porque ustedes ya tienen un conocimiento que vamos a tratar de recordar. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre ciencia política y filosofía política? Marca la alternativa pertinente. Primer subtema de esta jornada. A ver, estamos, repito, en el tema de filosofía política. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser? En el chat ponen las respuestas y también pueden abrir su micrófono. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre ciencia política y filosofía política? Marque la alternativa pertinente. Nos dice la A. La filosofía política problematiza sobre la justicia. La B. Ciencia política problematiza sobre el deber. La C. Ciencia política describe el deber moral. D. Ciencia política plantea qué es el bien. Y la filosofía política describe la aceptación ciudadana de un candidato. A ver, vamos con la 1, respuestas. Nos dicen la C, muy bien, hay un consenso prácticamente total. Veamos si es la C. No, no es la C. ¿Por qué? Muy simple, tranquilos. Voy a usar mis colores aquí. Porque, si bien es cierto, lo que está bien de la C es que describe. Perfecto, describe. Pero el asunto moral no es exactamente lo que le interesa a la ciencia política. El asunto de lo moral es más un asunto de ética, ¿sí? Un asunto de ética, ¿ok? Muy bien. Entonces, por este asunto de lo moral, no sería. Listo, vamos con la segunda oportunidad. Nos dicen la A, B, A, B. Entonces, muy bien, vamos a ver si es la respuesta. Respuesta correcta, ¿sí? Correcta. ¿Por qué, dirá alguien? Primero, no se olviden que la filosofía problematiza, critica, reflexiona, ¿no? Y un tema de mucha reflexión hasta el día de hoy es tratar de entender qué es la justicia, ¿no? Entonces, ese es un tema típico de la filosofía política. Mientras que la ciencia política, ¿qué hace? Describe, ¿sí? Describe, la ciencia política describe, informa. Como cualquier ciencia, las ciencias tratan de entender el mundo, pues explicándolo, es cierto, describiendo cómo es el mundo, y en este caso la ciencia política, pues ¿qué le interesa, no? Describir o explicar, le interesa el asunto político. Y un buen ejemplo de lo político es
por qué no los ciudadanos quieren o no quieren a un determinado candidato. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver, ¿hay dudas, preguntas respecto a esta primera pregunta que acabamos de resolver? ¿Todo bien? Listo, a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si les digo, lo siguiente, ¿no? La realización de encuestas, analizar las encuestas que se aplican a una población en el norte del Perú, ¿es un asunto de filosofía política o de ciencia política? ¿Qué marcaría? Ciencia política. Muy bien. Ciencia política. Perfecto, perfecto. Ciencia política, porque trata de describir, informar y luego seguramente interpretar y explicar. Vean, todos esos verbos son muy propios de una ciencia, ¿no? ¿Por qué opina eso una población, no? Y eso va a servir seguro para sacar algunas conclusiones. Mientras que filosofía política sería, por ejemplo, oye, el ser humano es un ser humano justo por naturaleza, o quizás somos pues malos, injustos, egoístas, ¿no? Entonces, esa es una reflexión muy profunda, vean, que siempre vamos a tener que pensar y pensar. Ese sería un tema filosófico y político, ¿no? Oye, ¿hay justicia en el mundo? Uno ve las fotos, a ver, googleen ahorita y pongan Franja de Gaza, lo que está ocurriendo en este conflicto entre Israel y el mundo árabe. Y vemos niños que están muriendo todos los días por hambre, o Israel de una manera pues abusiva, pues bombardea hospitales. Entonces uno piensa y dice, oye, ¿por qué ocurre todo esto? ¿No? ¿Por qué tanto tiempo no aprendemos? ¿Por qué nuestros gobernantes son tan autoritarios? Entonces, todas esas reflexiones son propias de una filosofía, ¿no? Una perspectiva de lo político. ¿Listo? Muy bien, hemos cerrado esta primera partecita, entonces les invito a ver voluntariamente, antes de eso, ¿no? Antes de eso, quería un poquito en esta primera diapositiva, un poquito reflexionar, ¿ya? Miren, crisis en Madagascar, ¿no? Un país que nos suena, ¿no? Presidente denuncia un intento de golpe de Estado tras apoyo de grupos militares a protestas. Entonces, esta imagen resume mucho de los conceptos que vamos a estudiar hoy. Luego voy a volver a este ejemplo para explicar con más detalle. Es fresquita la noticia, desde ayer, y vean ustedes cómo este asunto de los problemas políticos son un asunto tan, digamos, importante, trascendental, y que debemos estudiar. Muy bien, hay un microfonito abierto, vamos a tratar de cerrarlo, porque si no, mi voz de gato se va a perder. A ver, ya cerraron, creo, ¿no? Sí, ya revisando todos, sí, ya se dieron cuenta. Perfecto. Sí, a veces se abren, ¿no? Justo porque están haciendo otras cosas, ¿no? Vamos, atentos, atentos. Y a veces pues estamos haciendo otras cosas, estamos comiendo nuestro chicharrón con pastel de papa y de pronto pues activamos el micrófono. No hablemos de hambre porque ustedes van a acabar su jornada muy tarde, ¿no? Así que mejor nos olvidamos de eso. Muy bien, volvemos luego a esta reflexión inicial, ¿ya? Estamos abriéndola diciendo que es algo importante y vamos a volver a esta al final de la clase para ver cómo se aplican nuestros conceptos que vamos a recordar. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces con la primera diapositiva. Bueno, la segunda. Bien, bien, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ciencia política nos están poniendo palabras clave, es descriptiva. Pongamos en este lado crítica, al lado de filosofía, pongamos crítica, ¿sí? Para que no se mezcle, un cuadrito aquí y otro cuadrito acá, ¿ya? Muy bien, entonces borramos aquí crítica y lo ponemos aquí para que esté separadito, ¿ya? Todos tienen el enlace, todos lo tienen en el chat, se lo pueden llevar como un repaso de esta balota, ¿listo? Otra palabra más que hemos dicho, ¿cuál informa?
¿no? ¿Cuál informa? ¿Cuál explica los hechos políticos? Sería la ciencia política, ¿no? Explica. Oye, ¿por qué? ¿Por qué elegimos tan mal a nuestros representantes? ¿No? Ayer hubo un congreso de ciencia política y una de las conclusiones es que el peruano no se preocupa mucho por los temas políticos, no se informa, ¿no? ¿Por qué? Porque un buen sector de los peruanos vive pues más preocupado de satisfacer sus necesidades materiales, ¿no? Entonces, esa fue una explicación que dio un científico político, o politólogo también les dicen, ¿no? Muy bien, listo. Evalúa la justicia ya, reflexiona, problematiza, critica, son asuntos de la filosofía política. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahí están armando su resumen. Nos vamos ahora entonces, jóvenes, a la pregunta número 2. ¿Sí? Pregunta número 2. Voy a cerrar mejor mi cámara un ratito. Muy bien, vamos con la 2. Dice, vamos a ampliarlo. Muy bien. Esta pregunta es bien interesante. Si ustedes recuerdan, hay un asunto bien interesante en esta pregunta. A ver, vamos a jugárnosla. A ver, ¿qué opinan? Ya en esta pregunta número 2. Ya, muy bien, varios nos dicen la B, la E, B, B, B. A ver, sí, sí, es la alternativa B. B de bote, B de beso. Perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué dirá alguien? Muy simple. Miren, el poder es un tema importante y para eso nos vamos a ir a las diapositivas. ¿Ya? A esta diapositiva. Hay 3 conceptos importantes en esta balota. El primero es política, el segundo es el poder y el tercero es la legitimidad. 3 conceptos importantes, ¿ya? Esta pregunta, el número 2, nos lleva por ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder, pues? Primero, el poder es un medio, ¿se acuerdan? Un medio, un mecanismo, un instrumento que utiliza el Estado para concretar las decisiones políticas. ¿Sí? Entonces el poder es un medio, un instrumento que utiliza el Estado, ¿para qué? Para concretar las decisiones políticas. Palabrita clave, yo diría medio, instrumento, ¿sí? Perfecto. Entonces, eso ponían en la diapositiva, ¿ya? En el drive que les hemos dicho. Ahora, vamos a recordar lo siguiente. En la guía nos plantean 4 pensadores, ¿sí? Bueno, 5, ¿no? Aristóteles también. Pero respecto al poder, estos 4, ¿ya? Respecto al poder, ¿sí? Entonces, palabra clave, ¿no? Palabra clave. En el caso de Hobbes, así se pronuncia, Hobbes, el poder, ¿qué es? El poder debe ser algo así como un absolutismo. ¿Qué significa eso? Un Estado todopoderoso que puede oprimirnos a nosotros, ciudadanos de a pie, que puede constreñir nuestras libertades, ¿no? Si ustedes recuerdan un poquito qué acusación se le hizo a la presidenta Boluarte,
cuando hubo pues más de 60 muertos, ¿no? En el momento en que asumió el poder. Entonces, justamente se le acusó de ser un régimen absolutista, que pisoteó, mató a muchas personas, incluyendo niños, ¿no? Bueno, ella dice que no es culpable, ya lo verá el sistema, ¿no? El Poder Judicial. Pero lo cierto es que el Estado como tal actúa de manera represiva, de manera absolutista. ¿Qué es absolutista? Repetimos, es un poder fuerte, vertical, que constriñe, que va en contra de las libertades de los ciudadanos, ¿no? Miren, es un problema. No es tan fácil. Los que están aquí en esta sesión y son de ciencias sociales, seguramente van a apreciar esto, ¿no? ¿Qué cosa? Que no es tan simple entender estas cosas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el poder es absolutista, para Hobbes, ¿por qué? Porque puede haber pues desbordamientos. ¿Qué pasaba? ¿Alguien me puede decir si a finales del año 22, qué pasaba si a finales del año 22 se permitía que los protestantes quemasen el aeropuerto, que eso quisieron hacer, ¿no? ¿Qué pasaría si llegaban al Congreso y lo incendiaban, como ha ocurrido hace poco en otro país? Entonces, Hobbes, ¿qué decía? Pues Hobbes decía, oye, nuestro Estado tiene que ser muy fuerte, ¿ya? Absolutista, eso significa, para evitar que haya desorden, para evitar que haya caos. ¿Listo? Muy bien. Bien, felicidades. Hemos hecho esa segunda pregunta. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Vámonos con la pregunta número 3. Tienen ustedes la práctica, descárguenla. Dice, en una sociedad ficticia, o sea que no existe, ¿no? Se establecen mecanismos para implementar las decisiones que sus líderes han tomado en base a un análisis de los problemas. Estos mecanismos son A, coerción, represión, poder, violación de derechos o manipulación. Muy bien, vamos a ver sus respuestas. Vamos leyendo con calma. Nos van diciendo la C. Sin duda. Respuesta correcta. ¿Por qué? Palabra clave, mecanismo, medio. ¿Listo? Si vamos a nuestras diapositivas, entonces, ¿qué escribiríamos aquí, no? A ver qué habrán escrito en su Drive. Vamos a ver, pregunta número 2, o lámina 2. Nos están escribiendo. A ver. No leo. Medio, instrumento, capacidad de influir, ya. Muy bien, instrumento, perfecto. Bien. Perfecto. Entonces, relaciónenlo con alguna situación palpable, ¿no? Las fuerzas policiales, militares, son pues parte del mecanismo del poder. Por eso es tan peligroso que pierdan autoridad, ¿no? Porque si un policía pierde autoridad, el poder del Estado se ve menoscabado. Y las personas que tienen por alguna razón el ánimo de sembrar el caos, no hablemos de extorsionadores, por ejemplo, pues van a tener mayor libertad. Por eso es importante la autoridad policial, por ejemplo, ¿no? Son el medio para que el Estado lleve a cabo lo que se ha propuesto.
Muy bien, vámonos con la pregunta 4. Muy bien, vamos leyéndola con calma. Dice, cuando Aristóteles define al ser humano como un sum politikon, ¿no? Es una expresión griega, ¿no? Que está latinizada, ¿no? Sum politikon, ¿no? Sum politikon. Pretende plantear lo siguiente. La política es un arte, el hombre es un animal, el hombre es un ser político, el hombre es malo por naturaleza, los animales son políticos. ¿Qué marcaría en ella? Nos dicen las respuestas. Muy bien, nos dicen la C. Vamos a ver si es cierto. Respuesta correcta. ¿Alguien me puede decir, puede abrir su micrófono, qué significa sum politikon? Animal político. Perfecto, muy bien. Un animal político, ¿no? ¿Y qué quería decir pues con esto? Así como, digamos, los animales del bosque, decía Aristóteles, necesitan justamente del bosque, del campo, el ser humano, hombre, mujer, necesita de la sociedad. Pero la sociedad inmediatamente es política. ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿no? Porque hacer política, ¿qué es? Hacer política es buscar el bienestar de la sociedad, ¿no? Esto yo quisiera que lo guarden bien en su memoria, no solamente por cuestiones de un examen, sino porque sí o no que muchas veces pensamos que política es sinónimo de robo, sinónimo de corrupción, sinónimo del más vivo, pero no. Hacer política es una necesidad, es algo natural al ser humano, como dice Aristóteles, ¿no? ¿Y para qué? Para que podamos convivir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si, pues, yo veo una bicicleta hermosa, y a mí me encantan las bicicletas, y lo empujo y le quito a mi vecino su bicicleta, ¿no? ¿Qué pasaría, pues? Entonces, satisfago mi interés, mi egoísmo, pero puede venir luego el papá de ese vecino y con legítimo derecho, ¿qué podría hacerme? Además de quitarme la bicicleta que robé. No, tal vez hasta me puede golpear y quizás hasta matar. ¿Sí o no? Bueno, denunciar sería lo más, digamos, eh, equilibrado, ¿no? Pero si yo actué con fuerza y quizás le hice caer a su hijo, tal vez me la devuelve peor, ¿no? Nos mechamos, como dicen, ¿no? Y quizás hasta derramamos sangre, vamos hacia la violencia. Entonces, es tan importante lo político porque lo político regula el bienestar de una sociedad. O sea, no es cosa menor, no es cosa menor. ¿Qué ganamos con tecnología? ¿Qué ganamos con dinero si no sabemos vivir bien? Por ejemplo, ¿qué ganamos siendo la segunda ciudad del país con un hospital Goyeneche y un hospital general traído a menos? ¿Qué ganamos con Cerro Verde, no? Nada, nada. ¿Listo? Entonces, mire, si los políticos entran y son corruptos, se llevan el dinero y no contribuyen al bienestar. Entonces, necesitamos una clase política interesante, preparada, ¿no?
Muy bien. Palabras claves entonces en política. A ver, vamos a ver qué palabras nos colocan. Para eso nos ha ayudado nuestro querido Aristóteles. Muy bien, ¿todo claro aquí, jóvenes? Muy bien, veamos cómo va entonces. No se olviden, para quienes están conectando a esta sesión de repaso seminario de filosofía, la técnica es revisar preguntas, estamos resolviendo la práctica. 2, explicamos. Y 3, llenamos nuestro enlace, nuestro drive, palabras clave. Ya voy a poner nuevamente el enlace para quienes están viendo. Estamos llegando a los 300. Entonces, ya, justo nos pedía Brisa, ¿no? Perfecto. Listo. Entonces, está ahí. No se olviden también su asistencia, quizás la vuelven a enviar en breve. Quienes están conectando, su asistencia, marcar. Muy bien, ya nuestro señor o señorita monitora, no sé bien, nos acaba de colocar, está fijado ahí la asistencia. Yo estoy trabajando con cámara apagada, por favor, porque estoy comiendo mi chicharrón con mi adobo. No, mentira. Qué envidia dice, ¿no? No, lo que pasa es que la cámara está haciendo que por ahí se ponga lenta la máquina. Se nota que están en hambre, nos escriben ahí, ¿no? Claro, yo les entiendo. Tomen agüita, tengan algo en la mano. Siempre es bueno, ¿saben qué? Frutos secos. Ustedes que son jóvenes ahí, su maní, su pasa, ¿qué más? Arroz con huevo, que bueno, está bien. Pero ustedes necesitan bastante glucosa, alimento para el cerebro. No es broma. Maní, almendras, bien, nueces. Pan con papa, no. Bueno, para matar el hambre sí, pero para que se nutran ustedes a nivel neuronal, siempre es importante frutos secos. Red Bull no, tan locos. No se metan esas cosas, por favor. No tengamos una actitud consumista. Vamos con cosas más tradicionales. Muy bien, palabras clave de política nos dicen bienestar. Actividad nos dicen tomar decisiones. Perfecto. Miren, un ejemplito para que no se lo olviden, ¿no? ¿Qué pasa en casa? Digamos que ustedes tienen pues mucho dinero, ¿no? Tienen sus carros de lujo, tienen, ¿no? 2, 3 carros, Dios mío, y tienen pues casas, ¿no? O sea, viven bien, ¿no? Y sucede pues que cada fin de semana pues ustedes, qué sé yo, a ver, se embriagan, comen en exceso, Diosito, etcétera, ¿no? Ya el papá llega y lleva una vida de despilfarro. Entonces, miren, tenemos el medio material, pero las decisiones son malas. Entonces, ¿qué ganamos con tanto dinero si estamos comiendo en exceso, comida chatarra, etcétera, ¿no? Nos hacemos daño, ¿no? Entonces, es indispensable que las decisiones sean positivas. Es una familia, ¿no? Pero a nivel de la sociedad, a nivel del Estado, para eso tenemos a nuestros políticos, para que tomen las mejores decisiones. Por eso, ustedes que son jóvenes, yo quiero acabar esta parte de qué es política. Nunca piensen que la política es cosa negativa, cosa de los peores. La política debería ser de los mejores, de aquellos más entrenados, preparados y, digámoslo así, de buen corazón, ¿no? Entonces, esa es, y no estamos ahorita, estamos en una clase de filosofía política, ¿no? Estamos reflexionando, ¿no? ¿Qué sería lo mejor? Y sin duda eso es, ¿no? Muy bien, entonces no se olviden, pregunta UNSA, ¿para qué es la política? Y quizás en medio de esta coyuntura
que vive el país les pregunten algo al respecto. Vamos con la pregunta 5. Dice, el poder no está solo en las distintas instituciones del Estado peruano, por ejemplo, en la policía, el presidente, el ejército, sino que se encuentra en toda dimensión de la sociedad humana, por ejemplo, hospitales, escuelas. Lo anterior hace referencia a: el poder es una lucha de clases, el poder es de unos, el poder es el arjé de la sociedad, el poder está solo en algunas instituciones, el poder no tiene relación con lo humano. Muy bien, a ver, estamos todavía en el poder. Es una pregunta, a mi manera de ver, un poquito difícil. A ver, respuestas, si es que hubiese. Nos dicen la C también. Ya. C, vamos a ver. Perfecto, oigan, qué bien. Felicidades, felicidades. Eso de hablar de la comida nos está enchufando, ¿no? Perfecto, respuesta correcta. Vamos a explicar, vamos a hacer nuestra explicación. Y para esta parte creo que sería importante en nuestro drive añadir aquí vamos a añadir una diapositiva. ¿Por qué? Y ustedes van a hacer lo siguiente, ¿ya? Van a buscar en internet y van a pegar una imagen del filósofo y van a añadir un rectángulo con palabras clave. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo siguiente, voy a explicarlo, ¿ya? Vamos con esto. ¿Qué es eso del arjé, no? Perdón. ¿Qué es eso del arjé? ¿Alguien podría decirme qué es el arjé? ¿Puede abrir su micrófono? ¿El origen? Es fundamento o origen. Perfecto, origen, fundamento de todo, ¿no? En la primera balota, se habla del arjé, pero el arjé de la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, de todo lo existente, de la realidad material. A ver, hagamos un repasito. Quizás nos preguntan, ¿no? ¿Qué dijo Tales de Mileto sobre el arjé? ¿Qué era el arjé para Tales de Mileto? ¿Qué era el agua? Perfecto, el agua. Muchísimas gracias por sus respuestas. Sin agua, nada existiría. Bueno, si nos ponemos a pensar un poquito, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque, ¿no? Hasta para lavar la ropa cuando tengo sed, las plantitas, etcétera, ¿no? Y muchos objetos materiales necesitan de agua también, ¿no? Para hacer un ladrillo, ¿qué pasaría si no hay agua para hacer un ladrillo? Para construir una casa, ¿qué pasaría si no habría agua, ¿no? No se puede ni techar la casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es el fundamento. Perfecto. Ahora, ¿por qué ahora nos habla? Muy bien, gracias por sus respuestas también en el chat. ¿Por qué nos habla del arjé de la sociedad? ¿Por qué? ¿Alguien tendrá una idea? ¿Alguien podría compartir? El arjé de la sociedad. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es el origen de la sociedad? Ya, ¿cuál es el origen de la sociedad? ¿Cuál es su fundamento, no? Trasladamos el concepto arjé a sociedad. Muy bien. ¿Quién habló de ello? Y para eso he pedido que hagan sus imágenes, ya están haciendo, les felicito. Michel Foucault, un francés, un calvito. Él, ¿qué decía, no? Él decía, oigan, el poder, ¿no? Como está en la pregunta, el poder no solo es pues de los policías, de los representantes, los congresistas, porque se tenía esa idea. El poder está en todo vínculo social, ¿no? En todo vínculo social. Por eso, arjé, ¿no? El arjé. ¿Listo?
Eso dijo Michel Foucault. Estoy volviendo a esta pregunta porque aquí están los cuatro pensadores que ya les había dicho, que se han desarrollado en la guía y que nos dan sus ideas de lo que es el poder. ¿Listo? Entonces el primero es Michel Foucault. El segundo que vamos a repasar es Hobbes, que ya lo habíamos visto en esta pregunta justamente. Hobbes, ¿qué dice del poder? Que es algo absoluto, ¿no? Que tiene que tener una suerte de opresión, ¿no? Sería otra palabra clave. ¿Listo? Vamos con 2, entonces. Hasta ahí nomás. Los otros 2, hay preguntas, no se preocupen. Hasta ahí nomás. Vamos a ver qué han puesto en nuestro drive. Muy bien, nos han puesto a Hobbes. Perfecto. Puse una fotito de Foucault. Hobbes nos dice el absolutismo. Muy bien. El poder es algo absolutista, es una opresión. Perfecto. Y alguien que nos ayude con Foucault. Y pondríamos ahí, pues, el arjé de la sociedad. El poder está en todo momento de la sociedad, ¿no? En toda relación social. ¿Listo? Foucault. Muy bien, hay varias ahí, muy bien. Perfecto. Regresamos entonces, avanzamos con otra pregunta, pero antes tenemos una pregunta en el chat. Nos dice Fabricio. Para un buen Estado o sociedad, ¿es indispensable un poder? Miren, ¿eh? La pregunta de Fabricio es bastante filosófica. ¿Por qué? Porque, primero, vamos a encontrar múltiples respuestas. Segundo, está diciéndonos en el fondo, oye, ¿es necesario el poder? Noten, ¿no? Entonces está como poniéndolo en cuestionamiento, ¿no? Es una pregunta filosófica neta. Ahora, respuestas. ¿No? Los que defendemos un sistema democrático, diríamos que sí. Los que tenemos cierta aproximación al pensamiento de Hobbes, también diremos que sí. Pero, por ejemplo, Arturito, ya, gracias Arturito, ya cerró, ¿no? Pero, por ejemplo, los anarquistas, quería decir, hay muchos filósofos anarquistas, dirán pues que no, que es suficiente un ciudadano bien educado. ¿Para qué más? ¿Para qué necesitamos pues un Estado? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Listo? Muy buena respuesta de Fabricio. ¿Ustedes qué opinan? A ver, pulgarcito arriba los que digan sí necesitamos el poder, caballeros, que implemente pues las medidas, ¿no? Muy bien, bastante aceptación. ¿Quiénes de ustedes dirían no es necesario ni el poder ni el Estado? Podemos vivir sin eso. También hay algunos. Sí, no, está partido, ¿no? Está partido, muy típico también de la filosofía. Dentro de la misma filosofía es una discusión muy dividida, si es que el anarquismo ayuda o no. El anarquismo, si hacemos una simple análisis etimológico, que es pues sin, ¿no? Sin, y acros, ¿no? Poder, gobierno, ¿no? Y ahí viene anarquía, ¿sí? Entonces, muy buena pregunta. Pues nos dice, la base por la que claro, la base sería el poder, ¿no? Para Foucault, repetimos, Foucault, a ver ¿dónde está nuestro resumen? Foucault diría, este señor de aquí arriba es John Locke, ¿no? Sacamos su fotito, por favor. Michel Foucault, el poder, el conocimiento, la disciplina, la vigilancia, ¿no? Están poniendo varias ideas, pero respecto al poder no se olviden, ya lo pusieron aquí, es el arjé, está en toda relación, y no solo en lo que consideramos el Estado. Perfecto, buen trabajo. Vámonos entonces con la siguiente pregunta. 6.
Hannah Arendt. Les dije 4, ¿no? Si ustedes están haciendo memoria, en la guía hay 4, en las diapositivas que sus profesores han expuesto, son 4 filósofos que dan su opinión sobre qué es el poder, ¿no? Entonces ya quienes ya resolvieron la pregunta, pueden ir buscando una imagen, y si no nos cabe ahí, hagamos una diapositiva más, ¿no? En live. Muy bien, Hannah Arendt, judía, perseguida. ¿Perseguida por quién? Por el régimen nazi. Huyó hacia los Estados Unidos. Tuvo que escapar, si no, no la contaba, como decimos. Entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones es pertinente? A ver, con lo que piensa Hannah Arendt. Judía, alemana, se nacionalizó pues estadounidense, porque si no, ¿qué hubiese pasado con ella? Muy bien, vamos a respuestas. Nos dicen B, B, B en general, ¿no? A ver, sí, B, B, B. A ver si es cierto. Sí, está correcta, felicidades. Felicidades. Miren, entonces, Hannah Arendt, ¿qué pasó, no? Ella vivió el absolutismo nazi, ¿sí? El totalitarismo nazi. ¿Por qué totalitarismo? ¿Por qué absolutismo? Porque tenía un poder pues descomunal, ¿no? Si alguien pensaba diferente al régimen nazi, al Führer, ¿no? Caballeros. Claro, te mataban, te desaparecían, así de simple. No es broma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Hannah Arendt dice, oye, para evitar eso, para evitar los absolutismos, el totalitarismo, necesitamos una ciudadanía que tenga el poder. ¿Y qué es que tenga el poder? Que haya espacios públicos donde se manifieste. Esa es otra palabra clave. Espacios públicos donde la ciudadanía se manifieste. Por ejemplo, ¿no? El martes 14 están convocando, ¿no? A marchas. ¿Eso es correcto? Pues sí, ¿no? Es la manifestación de la ciudadanía, de su descontento frente a lo que ocurre en el país, ¿no? Entonces, lo correcto, ¿qué sería? Que se escuche esa opinión, ¿no? Y que se tomen decisiones en función a ello. Y ocurrió en las marchas en Lima, ¿no? Bueno, en el Perú en general, pero más en Lima, sobre la violencia que está ocurriendo, en contra de esa violencia, ¿no? Los transportistas, la generación Z, ¿no? Ustedes son de la generación Z, por ejemplo, ¿no? Entonces, escucharles. El poder está en ustedes. Miren, prácticamente, esas marchas han promovido, han influido en la vacancia de la presidenta Boluarte. O sea, no es casual. O sea, si no había esa presión social, seguramente ella continuaba. Otro ingrediente para mí importante es que Agua Marina, que es un grupo tan conocido, ¿a quién le gusta esa música? A ver, bonita, ¿no? Pues haya sufrido el atentado, también ha sumado, ¿no? Entonces, es pues lo público, es lo ciudadano, ¿no? Hay que escucharlo, tomarlo en cuenta. ¿Qué haría pues el régimen nazi o qué haría pues una mano dictatorial? Mete bala, no escucha, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Por eso decíamos que cuando ocurrió que la presidenta Boluarte tomó el poder con tantos muertos, en el 2022, ¿no? A finales, se le tildó justamente de absolutista, de totalitarista, ¿no? Porque se excedió.
¿no? De hecho, no tenía por qué morir un niño, ¿no? Entonces, bueno, ella dice que no es culpable y ya eso se definirá seguro en los juicios que van a empezar, ni bien ya pues la fiscalía promueve y solicite, ¿no?, su presencia en el tribunal. Bueno, entonces, no a los sindicatos me gustaría un poco profundizar. Pues está mal, ¿no? Al contrario, Aren diría sí a los sindicatos, ¿no? Los sindicatos son espacios públicos muy importantes, ¿no? Mano dura diría no, pues diría al contrario, diálogo, ¿no? Diálogo. La política es lo que gobierna nada, pues la política es de todos, ¿no? De todos. En el régimen nazi, la política era solo de ellos, ¿no? De los que se creían pues con todo ese poder, ¿no? Entre ellos Adolf Hitler, ¿no? ¿Qué iba a ser pues de todos? Imposible. Muy bien, hemos terminado Hannah Arendt. A ver qué palabras claves tenemos. Nadie nos ha puesto, oigan, ¿dónde están? Ah, ya, acá, ¿no? Otra, perfecto, perfecto. Muy bien, Aristóteles ya no está mal, no lo hemos puesto. Perfecto, están trabajando, les felicitamos. Nos citan el pensamiento crítico, claro, es crucial para evitar la banalidad del mal. Claro, esa es una cita muy pertinente. Ella lo escribió y la banalidad del mal era pues los nazis y frente a ello el pensamiento crítico serían los ciudadanos. El problema estaba en que el totalitarismo elimina ese pensamiento crítico. O sea, cuando Fujimori entró a San Marcos, ¿no?, se llevaron algunos que nunca volvieron, profesores, estudiantes de San Marcos, pues los mataron. Así de simple. Eso es tratar de silenciar la voz crítica, ¿no? Bueno, entonces no se olviden, otra palabra clave que podrían poner en ese recuadro de Hannah Arendt es espacio público, ciudadanía, ¿sí? Esas son palabras claves también de Hannah Arendt. Vamos con Marx. Siguiente pregunta, 7. ¿Todo bien hasta aquí? Por supuesto, el plan Cóndor, que fue un asunto... Muchas gracias por sus respuestas. Fue un asunto, estimada Mariana, que fue promovido no solo en Perú, sino en toda América Latina, ¿no? Paraguay entró en la danza también. Muy bien, Argentina, ¿no? Sí, fueron tiempos de dictadura militar, las que vivió no solo Perú, sino toda América Latina. Perfecto. Sí, hasta el día de hoy tenemos muchas personas, ¿ah?, que están diciendo por qué, que están tratando de... Si ustedes ponen ahorita en Google, Hasta la Raíz es una canción bien bonita, ¿no? Es una canción mexicana, Hasta la Raíz. Y hay una versión de la Cruz Roja, ¿no?, en Google, en YouTube, Hasta la Raíz. Y justamente, introducción, ¿no? Muy bien, si la han escuchado, qué bueno. Es una canción que trata de recordar un poco todos los desaparecidos, ya sea por el Plan Cóndor, como nuestra compañera citaba, ya sea por el senderismo que hubo en Perú, y también hay que decirlo, por la clase militar del país, en el caso de Perú, que también cobró, pues se manchó las manos. Por eso también vamos a relacionarlo con la caída de la presidenta Boluarte. Es algo pues inesperado, inexplicable, que la presidenta Boluarte haya presentado y aprobado la amnistía de todos los acusados militares, fuerza policial, por violación de derechos humanos. Eso ha sido ya, esa ha sido la que más ha dolido, porque Boluarte estaba pues dándole la espalda al pueblo, ¿no?, que había sido pisoteado en los años 90 por el régimen de Fujimori, y que se hizo toda una serie de mecanismos para promover el perdón y la justicia. Pero la señora Dina Boluarte, sin duda por influencia del lado fujimorista,
pues aprobó ese proyecto. Es más, ya se reglamentó, ya se aplicó. Lo primerito que ha hecho, pues, la Defensoría del Pueblo es presentar, pues, ante el Tribunal Constitucional una derogación de esto, o sea, para que ya no se aplique y continúen, pues, los juicios al personal militar y policial, que no son todos, hay gente digna dentro de estas instituciones, pero que algunos se portaron mal y como cualquier ciudadano deberían, pues, pagar. En fin, vean qué interesante es el tema de filosofía política, vean, nos permite comprender, ¿sí o no? Relacionar muchos temas, nos permite comprender la realidad. Es muy interesante, tanto para ingenieros, futuros personal de salud y gente de sociales. Vamos con las 7. Alternativa B de bote. Perfecto. Carlos Marx. He visto que han puesto una imagen en el Drive. Lucha de clases, palabra clave. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Muy bien, si están googleando, aquí está nuestro querido Marx, ¿no? Su barbita, ¿no? Alemán, también de ascendencia judía. Y los judíos, ¿no? Muy interesante. Bueno, es una pena que hoy el pueblo judío, Israel, se esté portando tan mal, ¿no? Pero no son todos, ¿eh? Hay ciudadanos israelíes que están en contra de su gobierno, ¿no? Pero es triste la masacre que está provocando. Bueno, no vamos a meternos en ese problema. Nos dicen palabras clave, considero el poder como centro de la política. Perfecto, lucha de clase. Muy bien, palabras clave aquí de quien lo haya colocado. Gracias por su aporte, vean que sirve. Un poquito explicamos, ¿ya? Una añadidura. No se olviden que Carlos Marx, estamos hablando del mundo europeo, y en el mundo europeo se origina el capitalismo. Y Marx quería decir, observa muy de cerca el origen del capitalismo. Él también era economista, sabía mucho de economía. Entonces, él dice, pues, oye, ¿qué pasa, no? Que hay ricos y pobres, que el capitalismo está generando ricos y pobres, ¿no? Es una oposición de dos clases. ¿Qué clases? La clase del proletariado versus la clase de los burgueses. Cuando se alegraron, ¿no? Ojalá tengamos plata, usted quiere ser un burgués, pues muy pronto, quiere tener dinero, como Donald Trump, ¿no? Tiene ahí sus hoteles, sus empresas. Bueno, parece que Donald Trump también va a ser investigado, ni bien termine su régimen, ¿eh? Tiene ahí serios problemas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las dos clases? Digamos de los ricos y los pobres, digamos los de arriba y los de abajo, digamos como en esta serie de Al fondo hay sitio, ¿no? Los González versus los Maldini, si usted quiere. Claro, la lucha del proletariado, la clase obrera, versus los burgueses, los dueños de las empresas. Eso vio Carlos Marx. Y por eso él decía, mira, ¿qué tiene que pasar, no? El poder ahorita está en manos de los que más tienen. Y ellos legislan a su favor. Entonces, ¿qué tiene que hacer la clase obrera? Tiene que tomar el poder, luchar, ¿no? Incluso con la violencia. Y una vez que toma el poder, la legislación, el gobierno, será a favor de todos. Mientras el poder esté en manos de los que más dinero tienen, será solo a favor de ellos. Nada del otro mundo, ¿sí o no? Porque esto que acabo de sintetizar, lo hemos escuchado, ¿no? Quien habló mucho de esto, por ejemplo, fue Pedro Castillo, ¿no es cierto? ¿O no?
o no. Entonces es un discurso muy común. El problemita está en que solo es pues discurso, ¿no? Ahora, también hay un riesgo, ¿no? Que ya lo hemos vivido. Si ustedes se acuerdan de Sendero Luminoso era un grupo terrorista, hay que decirlo, terrorista, mató a muchas personas inocentes, niños, ¿no? Sendero Luminoso quería escribir, disculpen, y, pero claro, su finalidad era esta, ¿no? Un poco que el gobierno no esté en manos de los que más tienen, sino en manos del proletariado, del campesinado. El problema está en que no resultó, más terminaron violentando a muchas comunidades campesinas, ¿no? Y sobre eso vino la fuerza del Estado, que por un lado se entiende porque no sabían contra quién luchaban y mataban a buenos y malos, pero lo cierto también es que cometieron muchos delitos, ¿no? Es un poco de nuestra historia, vean, y cómo se vincula tanto con este asunto de la filosofía. Muy bien, respuesta correcta. Y a ver, vamos a ver qué han puesto en nuestro resumen. Sí, en clase social. Sería bueno colocar lo que añadí, ¿no? El proletariado y la clase burguesa, ¿no? Es decir, la clase trabajadora o proletario, yo soy por ejemplo un proletariado, no trabajaré en una empresa, pero soy un servidor y los burgueses son los dueños de las empresas, ¿no? Entonces, eso vio mucho. También podrían poner la palabra clave que era economista, ¿no? Y eso pues hizo que su filosofía coja mucho de esos elementos. Vámonos con la 8. Bien, bien, bien. Entramos a este otro tema que, bueno, ya hemos tocado el poder, pero estamos entrando a tipos de poder, ¿ya? Y en las diapositivas ya les he puesto a los tres. A los tres. ¿Sí? Muy bien, aquí la siguiente diapositiva es esta. Sociedad y poder, ¿no? Hay tres. Había más. Se ha limitado a solo tres. ¿Ya? A ver, ¿qué marcaría en pregunta número 8? ¿Cuál es el tipo de poder que se daría en una sociedad en la que no hay mayor desarrollo económico ni político? Una sociedad simple, pequeña, donde vivimos con pocos recursos, no tenemos que estar eligiendo al presidente, al congresista. Perfecto. Sociedad acéfala, ¿no? Donde no hay un gran desarrollo ni económico, no se necesita votaciones de una manera como en el Perú, ¿no? Que hasta tenemos una institución, la OMPE, ¿no? ¿Qué? OMPE, ¿no? ¿Qué significa OMPE? Por ahí a ver si nos ayudan, que no olvidé. A ver si alguien abre su microfonito. ¿Qué era OMPE? Es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Perfecto. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Muy bien, muy bien. Ya, nuestro país es tan grande que necesita hasta de un organismo para llevar a cabo las elecciones. Además hay otro organismo, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces serían dos instituciones que nos ayudan a esto. Pero si fuésemos una cultura pequeñita, así como en la imagen les he puesto, ¿no? Miren cómo viven ellos, ¿no? Los iglús, ¿no? En el Polo Norte, pues quizás nos juntamos, sin duda hay una política, pero es muy elemental. Quizás, no, si hoy día me eligen, pero quizás mañana ya no es necesario que yo esté, renuncio, o pues simplemente ya no quiero estar en el poder. Hay una pequeña organización, quiero decir, política, pero no es tan estructurada, pues, como lo que conocemos, ¿no? En nuestro medio. Por eso se le llama sociedad céfala, donde no hay una cabeza, ¿no? Por ejemplo, la señora Boluarte
¿no? Ha habido hasta muertos, 60 y tantos muertos para defender su puesto, ¿no? Como presidenta, ¿se acuerdan? Entonces, eso no ocurriría, pues, ¿no? En una comunidad pequeña, o quizás sí, pero a menor escala, ¿no? Por eso sociedad céfala, sin cabeza política definida, como sí pasa en nuestro continente, donde tenemos un desarrollo político mayor, también porque hay un desarrollo económico y material mayor. Perfecto. Vámonos con la siguiente. Esta pregunta es muy linda, es en nombre de una cultura muy importante, ¿no? Bien, díganme, pues, ¿sí? ¿Nos quieren decir algo? La pregunta 8, no, 9, perdón. Están almorzando ahí, no les digo. Muy bien, hay alguien que abrió su microfonito, por favor. Alguien que está comiendo. Nos dicen la C, sí, ¿no? Mucha C, ¿no? Ojalá así sea el examen, pura C, 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 sería genial. Bien. Sí, perfecto. Respuesta correcta. Ciudad-estado. Verifiquen, por favor, alguien tiene el microfonito abierto, alguien que está comiendo, revise. La ciudad-estado, sin duda. En las diapositivas está esta imagen, ¿no? En la anterior, la sociedad céfala, ¿qué palabras clave? Podría ser desarrollo económico y político mínimo. No necesitan, pues, elegir de una manera sistemática a sus autoridades. Pero curiosamente, en la antigüedad, ¿no? Por eso es un milagro, los griegos ya vivían como nosotros, ¿no? Con un senado, elegían a sus representantes, los ciudadanos participaban. Esta es la Acrópolis, ¿no? Hasta el día de hoy existe esta maravilla, estos monumentos. Entonces, la cultura griega antigua ya vivía una forma de Estado, pero a escala de una ciudad. Una palabra clave aquí podría ser polis. Polis, de donde viene luego la palabra política, significa ciudad. ¿Ya? Muy bien, entonces esas serían las palabras claves. En la anterior, desarrollo económico mínimo, ¿no? Muy bien, ustedes siguen complementando. Perfecto. Muy bien, respuesta correcta, veamos. Bien. Listo. Perfecto. Bien, ya están avanzando ustedes, son unas balas. Vamos con una siguiente. Pregunta 10. Están tan distraídos que no se dan cuenta. Hay alguien que tiene el microfonito abierto. Vamos a buscarlo. No queremos enterarnos de sus vidas, ¿eh? Bien. El señor o señorita monitora que tiene el control, ¿nos podría ayudar a cerrar ese micrófono, a colocar el nombre? Es de Yauli Jocelyn, ¿no? Jocelyn, provecho. Pero no tengo para quitarle el micrófono, tendría que quitarla de la llamada. Ya cerró Jocelyn, gracias Jocelyn, muy amable. Muy bien. Pregunta número 10. Muy bien, ya hay respuestas. Dice: en la actualidad, algunas sociedades viven como democracias. Y esto se puede resumir en lo siguiente. A ver, respuestas. Sí, respuesta correcta. Muy bien. Estamos genial. Claro. Vamos a profundizar siempre un poquito. ¿Están bien las palabras claves? Sí, pertinente. Hay funciones, hay leyes. Se funda un Estado moderno. Esto nace en Europa, sin duda. La inspiración fue, acá les puse, ¿no? Este cuadro hermoso se llama La libertad guiando al pueblo, ¿no? De Émile Delacroix.
¿no? Un pintor que, ¿no? Hay toda una interpretación interesante ahí, ya otro día lo explicamos, de por qué pintó a una mujer, ¿no? Con los pechos ahí al aire, desnuda, semidesnuda, podríamos decir, portando, vean, la bandera francesa, lo femenino, pues, ¿no? La fertilidad, ¿no? La inspiración, ¿no? La Revolución Francesa. Perfecto. Y quería añadir que algunos, esto es clave. Por ejemplo, Venezuela es un país democrático, sin duda, se dice democrático, tiene un Estado, sí, pero entre comillas democrático, entre comillas. Entonces, no es suficiente llamarse democrático, hay que ver cómo está viviendo ese país, esa sociedad. Es triste lo que pasa en Venezuela. Muy bien, bueno, un poquito ahí para reflexionar sobre que no es suficiente tener un Estado para tener una vida democrática. Pero en líneas generales, la mayoría de países como el nuestro, al menos, pues tenemos un Estado que en cierta medida tenemos serios problemas, sin duda, pero vamos por ahí. Bien, pregunta 11. Buenas palabras claves, les felicitamos. Vamos con la 11. Aquí hay algo interesante. Dice relación entre la autoridad y la obediencia. Muy bien, vamos a ver respuestas. Todavía no hay, ¿no? Y tenemos algunas. B. Sí, respuesta correcta. Respuesta correcta. ¿Qué es la legitimidad? Es obedecer a la autoridad y a la ley. ¿No? Muy bien, palabras clave. Está ahí la diapositiva. Muy bien, ya estamos en esta parte. ¿Sí? Muy bien. Obedecer la legitimidad. Y no les he puesto ahí un cuadro, ¿no? Podrían poner alguno, a ver, en el Drive, un cuadrito. ¿Qué es legitimidad? Obedecer la ley y a la autoridad. Es un problema, pues, un problema. ¿Por qué tenemos que obedecer? Nuestro compañero puso esa pregunta, ¿no? ¿Es necesario un Estado? Entonces, en otras palabras, ¿es necesario obedecer a una autoridad? Ya habíamos filosofado un poquito al respecto. Entonces, no se olviden, alguien por favor que lo añada en nuestro Drive. La legitimidad es la capacidad de obediencia, de respeto a la ley y a la autoridad. Muy bien. Pregunta 12. Un joven no se atreve a cuestionar, uy, ¿qué le voy a decir algo a mi padre? Sobre todo si es un rey que ha heredado, ¿no? El poder de manera incuestionable. ¿Qué le vamos a decir al rey? Dios mío, nos come, nos mata. Muy bien, respuestas nos dicen la D. Sin duda, legitimidad tradicional. Qué interesante, ¿eh? ¿Por qué? Estamos aquí en esta partecita. Aquí les puse esta imagen, ¿no? ¿Qué es la legitimidad tradicional? Aquella que se da por herencia, por tradición, ¿no? Aquí tiene la foto de una reina que murió hace poco, ¿no? La reina Isabel. Muy apreciada, ¿no? Muy conocida por varias generaciones, una mujer longeva, y pues ella representa todavía el poder existente de los reyes en Europa, ¿no? Todavía existe, vean. Muy bien, vamos con la siguiente. 13. ¿Se imaginan vivir en el imperio inca? ¿No? ¿Qué le vamos a decir pero pues al inca? Nada, ¿no? Es más, ni bien lo veíamos,
Estaba viendo un videito de Dostorovsky, no sé si la conocen. Es una historiadora peruana, muerto también hace poquito. Y ella pues hablaba, ¿no? De cómo Atahualpa fue tan tonto, dice ella, ¿no? Seguramente pues era algo así, ¿no? Él supongo tenía asesores y todo, pero ¿qué le iban a, tal vez a criticar, ¿no? A Atahualpa. Dice que era un poco torpe, ¿no? En sus decisiones, Atahualpa. Que si hubiese habido un Inca distinto en ese momento, ¿no? Otros grandes incas que hemos tenido por el desarrollo del Tahuantinsuyo, pues quizás se enfrentaba a los españoles de una manera más inteligente. Bueno, estamos hablando de respuestas en el chat. ¿Ya marcaron? A ver, un poco más de respuestas. Muy bien, la D sí fue carismática, ¿no? Carismática. Es típico, ¿no? De, acá les he puesto la imagen de Hitler, ¿no? Es un ejemplo pues negativo, ¿no? Y cómo su poder nomás, su carisma, de hecho influía mucho, era suficiente, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No. Bueno, acá tiene un ejemplo positivo, ¿no? Le hubiésemos obedecido, ¿no? A Mahatma Gandhi. Aquí otro ejemplo negativo, ¿no? Chávez, ¿no? De lo que es el régimen chavista, ¿no? En Venezuela. Entonces, ¿qué es la legitimidad carismática? Aquella obediencia ante el poder de un individuo, ¿no? Un poder vertical, medio dictatorial, medio mesiánico. Mesiánico significa que tiene un discurso de salvador, un discurso mesiánico. Lo escribo ahí, discurso mesiánico, ¿no? Entonces, se consideran ellos mismos los salvadores, ¿no? Como mesías, ¿no? Entonces, el Inca puede ser algo así, ¿no? Y tenía una suerte de respaldo religioso. Muy bien, perfecto. Hemos terminado esos tres tipos de legitimidad. Perdón, dos tipos de legitimidad. Vámonos a otro. A ver, pregunta 14. ¿Qué marcaría en la 14? ¿Por qué obedecemos la ley? Actualmente no es ni miedo, ni obediencia, ni respeto a la tradición, sino... Muy bien, vamos a ver qué respuestas hay. C, creo, C, C, B, tenemos B, C. Muy bien, hoy obedecemos la ley por la legitimidad legal y racional. Autocracia podría ser, ¿no? Pero autocracia es muy amplio. ¿No? Alguien marcó la B, ¿no? Auto significa yo, gracia, yo me gobierno. Bueno, sin duda, uno entiende la ley y la obedece por sí mismo. Perfecto, no estaría mal por ese lado que marcó la B, pero ello está dentro de lo que es legitimidad legal y racional, ¿no? La legitimidad legal y racional me dice, yo me voy a convencer de que esta ley es correcta, la analizo, y si me doy cuenta que no, la critico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la legitimidad legal y racional? A ver, en pocas palabras, vamos a ver qué han puesto. Miren, qué bonito, ¿no? Se lo guardan, ¿eh? Se lo guardan en el enlace, descárguenlo como PDF, ya tienen ahí su repaso, pues. Muy bien. Y legitimidad, acá nos explican qué es la legitimidad racional. Ya. Alguien nos movió. ¿Quién nos movió? Aquí, ¿no? Bueno, alguien nos ha movido. Siempre con cuidado para que no se pierda lo que están haciendo. A ver. Acá está. Bien, dice
Sí, ¿qué es burocracia? Burocracia es todo un aparato que sirvan al Estado, ¿no? Elementos, personas, recursos. ¿Y por qué más dice? Son las leyes que se dan a través de la razón, ¿no? La razón nos dice si son correctas, si son justas, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, obedecemos una ley porque nos parece justa, porque nos parece correcta, ¿ya? Vamos con la 15. La legitimidad legal y racional no es A. Muy bien, vamos con pregunta número 15. La legitimidad racional no es A. Nos dicen la C. Oiga, muchas Cs, ¿no? Caray, ¿qué pasó ahí? A ver, por supuesto. Miren, como decíamos, la legitimidad racional implica que legitimidad significa obedecer, respetar la autoridad, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y por qué la respeto en este caso? Porque entiendo que es correcta, que es justa. Entonces, si es que no pasa eso, puedo protestar, sin duda. Entonces, nada tiene que ver la A, porque la A es parte de la legitimidad legal y racional. Puedo protestar. Sí se puede. Nada tiene que ver. Nos pide la que no, es decir, la que es falsa. Nos dicen la C, por supuesto. Porque yo puedo protestar, sin duda, pero no puedo protestar quemando el Congreso. No puedo protestar impidiendo que la gente viaje por la carretera, tirando piedras, matando. No, no se puede. Sí es un derecho protestar cuando no estoy de acuerdo con la ley, pero también hay leyes que regulan mi protesta. ¿Sí? No es que yo obedezca, de que sea un obediente, no. Eso es la legitimidad carismática, ¿sí? No, eso nada tiene que ver. La legal y racional me da el derecho a protesta, pero siempre dentro de unos límites. Muy bien, vamos con la 16. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, ¿todo bien? Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Estamos trabajando para quienes recién se están incorporando con un enlace Drive, haciendo esquemas de repaso y también estamos con nuestra práctica. Bien, vamos con la 16. Tanto la legitimidad tradicional y hasta diríamos la carismática y la legal racional son tres, por favor. ¿Sí? ¿Qué buscan, pues? ¿De qué tratan las legitimidades? Muy bien. La E, respuesta correcta. Ya lo hemos dicho, la legitimidad es ese respeto, ¿no? Al poder, a la autoridad, a la ley. En la carismática por un simple miedo, pero en la legitimidad racional, no, pues. Ahí el ciudadano puede protestar. Muy bien, vamos con la 17. Entramos a Hobbes en estos últimos 7 minutos. Vamos a profundizar, ya lo hemos tratado, pero vamos a profundizar. Nos dice, ¿no? Al imaginar que en nuestro país ya no hay autoridad y cada ciudadano puede hacer lo que desee para su subsistencia, lo cual no va a implicar ni el respeto ni la paz, sino todo lo contrario, en términos de Hobbes, lo anterior es A. Muy bien, nos dicen D, estamos ya en esta partecita. Él es Thomas Hobbes, muy bien. Sí, un poquito yo voy repasando, mientras ustedes van pensando. ¿Sí? Esta parte ya hemos visto, estamos aquí ya en la última diapositiva. Y Thomas Hobbes, pues es un pensador británico, ¿no? A fines del siglo
XV y gran parte del siglo XVI, pues escribió una obra hermosa que se llama El Leviatán, ¿no? Que tiene un rey gigante. Si ustedes ven en Google, está compuesto de full hombrecitos. ¿Y por qué no? Porque él, como ya lo hemos dicho en el inicio de esta clase, pensaba que el Estado debía tener poder absoluto, muy absoluto, ¿no? Pisotear, si es posible, a los ciudadanos. Muy bien, perfecto, ya han completado el cuadro, felicidades. Y nos dicen que la respuesta es la D. Sí, respuesta correcta. Porque si no hay una autoridad, hacemos lo que queremos. Y eso era justamente el estado de naturaleza, que es ese estado previo donde los hombres hacían lo que suponían que era lo mejor. Pero como somos malos, antropología significa el estudio del hombre, ¿no? Y Hobbes pensaba que por naturaleza éramos malos, egoístas. Entonces, si nos dejan solitos, no nos vamos a portar como angelitos, sino por el contrario, vamos a odiarnos, vamos a matarnos, etc. Eso es antropología pesimista, pensar que por naturaleza somos malos. Muy bien, la 18 la dejamos un ratito para el final. Vamos con la 19, a ver. ¿Cuál de los siguientes es pertinente con el pensamiento de Hobbes? ¿Por qué Hobbes habló del estado de naturaleza? ¿Por qué Hobbes habló de que somos malos por naturaleza? B. A ver si es cierto. Respuesta correcta. Miren, Hobbes dice, ¿no? Oye, ¿por qué existe el Estado? Como un compañero lo planteó, ¿no? En el chat. Entonces, él decía, existe porque es necesario. Sin el Estado terminaríamos matándonos, así de simple. Tiene que ser un Estado absolutista, ¿ya? Muy bien, alternativa B. Vamos con la siguiente. 20, pregunta 20. ¿Qué marcarían en la 20? Ya sabemos, ¿no? Hobbes decía que éramos egoístas. Y acá nos pone un ejemplo de hoy, ¿no? 130 congresistas solo legislan a su favor, por esta cólera, ¿no? Tienen buenos sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, nos da la sensación de que uno llega al poder y se vuelve un egoístón. Dicen la B, la anterior, ¿no? Muy bien. La 20, la E, sin duda, somos tan malos que los mismísimos congresistas que deberían hacer las cosas bien se vuelven egoístas. Eso es antropología pesimista, ¿no? Por eso pensamos que todos los políticos son malos, decimos, ¿no? Es una posición de antropología pesimista. Pero debe haber alguno bueno, debe haber. Vamos con la 21. ¿Para qué existe el Estado? Perfecto, la C. Porque el Estado va a limitar esa libertad que tenemos todos por naturaleza, pero que no sabemos manejar. Entonces el Estado existe para controlarlo. Muchísimas gracias. Vamos con la 22, estamos cerrando. El dicho popular, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. A ver, una preguntita para divertirnos. La D. La D. La D, profe, la D, profe. Muy bien, alternativa dedo. El Estado es como el gato, ¿no? Como el policía.
Si no, uy, hacemos fiesta, señores. 23. D. Estado de D, profesor. naturaleza. El estado previo, antes de que exista el estado con nuestros presidentes, con congresistas, etcétera, muy bien, es el estado de naturaleza, donde vivíamos de manera egoísta, absolutista, el control. Esta palabrita contractualismo es importante. Es como que hemos hecho un acuerdo entre todos los seres humanos para decir, oye, necesitamos a alguien que nos controle, si no nos matamos. Es como que usted se pelea con su papá, con su hermano, y dice, ya no peleemos, vamos a llamar a nuestro papá, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que nos controle, ese sería el estado. Muy bien, perfecto, palabras claves pertinentes. Listo, son las 2 de la tarde, en punto, hemos terminado. Sí, ha sido un verdadero gusto, ¿eh? Un verdadero gusto trabajar con ustedes. Espero haberles ayudado en una mayor comprensión de esta balota. Y sobre todo, una balota importante porque nos ayuda a entender nuestra vida política contemporánea, ¿no? Bien, solo hay una preguntita por ahí que ya la dejamos para ustedes, ¿verdad? Que me gusta, es la de un caso real, ¿no? Lo que ha ocurrido con esta policía que no quiso pagar su pasaje en día de Franco. Bueno, la ley le permitía, ¿no? Esa ya la dejamos para ustedes. Cuídense mucho. Ha sido un verdadero honor. Nos vemos.